tu nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio de, aleluya, reunirnos con el propósito de rendir culto y adoración a tu nombre, Señor. No es el que quiere, no es el que corre, sino de aquel de quien tengas compasión y misericordia. De nosotros la has tenido. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, te pido que nos bendigas de una manera bien especial. Yo sé que lo vas a hacer, Padre. Danos sabiduría, entendimiento para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Siéntese. Bendito sea el Señor. Y le puse por título en esta tarde al tema: Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Y esto para que Dios me puso en el corazón que hablara de esto, para que entendamos no, recordemos. Y más que recordar, porque podemos saberlo pero no lo aplicamos, no lo queremos entender. Y más que saberlo, necesitamos vivirlo. Que Dios no es como los hombres, no es como nosotros, no es como la gente. Dios es Dios. La gente hace apreciaciones, la gente tiene maneras de hablar, la gente tiene reacciones, aleluya, la gente actúa de cierta manera. Nosotros los seres humanos actuamos, pero Dios no es así. Dios insiste en que Él es distinto, Él es diferente. Pero nosotros y yo creo que es importante esta palabra para que comencemos, aleluya, a mirar un poco distinto, porque cuando más nos angustiamos y más nos desesperamos, más energía gastamos y menos cosas logramos. Por ejemplo, cuando en el partido de fútbol yo veo que el equipo va recibiendo muchos goles en contra, una de las cosas que debe hacer el técnico en el tiempo es decirle y procurar que los muchachos y los jugadores no pierdan el control. Así vayan perdiendo, no pueden perder el control, porque si pierden el control, no solo van a hacer las cosas mal hechas, sino que van a recibir mucho más goles. Ahora, si salen tranquilos, si son capaces de controlar sus emociones, no solamente no van a recibir más goles, sino que es posible que puedan remontar la pérdida que llevan. Entonces Dios me ponía en el corazón el sentir de hablar de esto, porque si somos capaces, aleluya, no de saberlo solamente, pues lo sabemos, sino de llevarlo a nuestra práctica, tanto en lo que pensamos, lo que sentimos y hablamos, entonces, aleluya, las cosas quizás no sean cambiadas mañana, pero seguramente iremos mejorando poco a poco y no gastaremos y no perderemos tanta energía en lo que es inútil. Y me voy a referir aquí, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea. Entonces, las 7 iglesias sabemos que representan todos los estados de la iglesia de Cristo, pero la peor de todas es la iglesia de la Odisea. Todos los que estamos aquí somos bíblicos, sabemos. La peor de todas es la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ¿cuál es la característica de la iglesia de Éfeso? Una iglesia firme en doctrina, pero deficiente en amor. Eso se parece a algunas obras. Fuerte en doctrina, pero deficiente en amor. Eso no sale en eso. La iglesia de Esmirna es la iglesia pobre, pero rica. Y vamos pasando. La iglesia de Pérgamo es la iglesia herética. Esa era la que había metido unas herejías terribles. Se conoce esa iglesia de Pérgamo. Sigue la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Tiatira? La iglesia donde tenían falsa profecía. Había una profetisa por ahí que andaba inventando cosas y ellos la aceptaban, etc. Por eso se caracteriza Tiatira. Sardis. ¿Cuál es la característica de Sardis? ¿Tiene el nombre de que vives? Estás muerta. Viene la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia maravillosa aquí en todo este panorama, que es la iglesia fiel. Y de la iglesia fiel pasamos a la iglesia de la Odisea, que de todas esta es la peor, de todas las iglesias, porque es la iglesia que el Señor mismo la describe con 5 características, ¿verdad? Versículo 17.
Una iglesia desventurada. ¿Ven? Miserable. Pobre. Ciega. Desnuda. Y que aparte de eso le provoca ganas de vomitar a Dios. O sea, esta iglesia está grave. Entonces, cuando miramos esta iglesia, a nuestro parecer y a nuestro criterio, comenzamos a hacer, y hemos hecho criterios, inclusive cuando uno predica, uno se refiere a esta iglesia como una iglesia terrible. Y para los predicadores, hacer anotación de algo negativo, siempre se refiere, intentamos referirnos a la iglesia de la Odisea. Porque nosotros vemos algo e inmediatamente queremos hacer un juicio de eso. Pero me llamaba la atención en la iglesia de la Odisea que a pesar de las características, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 15, Dios le dice: yo conozco tus obras. Es decir, yo sé quién eres. Yo sé lo que haces en privado. Yo sé realmente cómo es tu corazón. Yo conozco tu corazón. Ahora, ¿y qué Dios conocía de esta iglesia? Lo que ya vimos, todas estas características: desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Que luego en el versículo 16 Dios dice: tú eres una iglesia que ni eres fría ni caliente. Es decir, no es nada. Y es tan terrible la condición de la Odisea que dice la Biblia que le producía a Dios ganas de vomitar. Es decir, en la iglesia de la Odisea estaba en el cuerpo de Cristo porque hacía parte del cuerpo. Cuando usted va a vomitar es porque tiene eso adentro. Amén, amén. Usted no vomita lo que está por fuera. Usted vomita lo que tiene adentro. Esta iglesia tiene una particularidad, que esta iglesia está dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Pero esta iglesia dentro del cuerpo de Cristo es tan incómoda que le provoca a Dios vómito. Cosa que es bien incómodo, ¿no? Incómodo, ¿no? Sentir ganas de vomitar es lo más incómodo que puede haber. Y de hecho, cuando uno vomita, uno siente un alivio. ¿Qué quiere decir? Que lo que sale tenía que salir. Sí, amén, amén. Y esta iglesia, Dios le está diciendo: mire, usted es tan terrible que la tengo acá y la tengo atragantada acá y me tiene mal, y que cuando yo la vomite y la saque de mi cuerpo, seguramente voy a descansar. Entonces, cuando miraba esta iglesia, inmediatamente comienza uno a hacer, a pensar y a hacer definiciones de esta iglesia. Pero me llama la atención qué piensa Dios de esta iglesia. Miren lo que dicen los versículos siguientes, porque me llamó la atención esto, que a pesar de que es una iglesia que a Dios le produce tanta incomodidad, que en nuestro criterio absolutamente no tiene nada bueno, sin embargo, mire Dios cómo es de distinto, y Dios no es como nosotros. Versículo 18 dice: por tanto te aconsejo. A pesar de lo incómoda que era, Dios le habla a esta iglesia. Dios tiene un diálogo con esta iglesia: que compres de mí. Es decir, Dios está dispuesto a darle a esta iglesia a pesar de lo terrible que es. Dios está dispuesto a decirle: mira, puedes venir a mí, que yo estoy dispuesto a darte lo que tú necesitas. Pero más Dios tiene para esta iglesia. Versículo 19 dice: yo reprendo y yo castigo a quienes, a quien amo. Dios le está diciendo a esta iglesia: usted me produce vómito, aleluya, usted es terrible, está en una condición terrible, pero la amo. Entonces nosotros diríamos: esta iglesia es la iglesia que no sirve para nada. Dios le dice: no, yo la amo a pesar de todo. Yo la amo. Y luego también le dice: yo siento celos por usted. Yo estoy hablando de eso, de que a veces los seres humanos desechamos, rechazamos, pero Dios a esta iglesia que usted y yo rechazaríamos, o a esta persona que por sus características nosotros les trataríamos mal, Dios dice: yo siento celos por ustedes. Yo les amo a pesar de todo. Entonces el lenguaje de Dios comienza a dejarse ver en las circunstancias donde los seres humanos harían un criterio distinto. ¿Y qué más le dice Dios? Versículo 20: y estoy a tu puerta y te estoy llamando. Dice el Señor: a pesar de cómo eres, yo sigo llamando a tu puerta. Entonces, cuando uno lee Cantares, uno se da cuenta que el que está a la puerta de la novia era el esposo. Entonces Dios le dice a esta iglesia: mire cómo entra Dios y habla distinto y le dice: mira, a pesar de quién eres,
A pesar de que cuando otros te miren y otros hagan un criterio de ti, yo sigo siendo el esposo y estoy a tu puerta y te estoy llamando. Y cuando usted lee cantar, le dice: ábreme, paloma mía, princesa mía, hermosa mía. Entonces uno se queda mirando a Dios y Dios no es como nosotros. Dios no es como los seres humanos. Es decir, en medio de la peor condición y de la peor situación, dice Dios: yo le amo y siento celos por usted. Aleluya. Ahora, ¿en qué influye esto? Porque dice la palabra en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Mi mamá lo leyó ahorita en el devocional. Aleluya. Hay palabras, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Amén, amén. Cuando nosotros no aprendemos a escuchar a Dios y a entender que Dios habla distinto, actúa distinto, y si escuchamos a los hombres, cuando comenzamos a oír los criterios de las personas, llegan inclusive a veces a golpearnos tan duro como el daño que causaría el golpe de una espada. Una espada inclusive llega a matar a alguien. Miren, por ejemplo, en el proceso en que estamos nosotros. Este es un momento para que esta palabra la tomemos en el corazón, para que nos llenemos de esta palabra, porque si nosotros escuchamos a Dios, Dios nos ha dicho: le voy a bendecir, le voy a prosperar, le voy a ayudar, le voy a multiplicar, voy a estar contigo. Pero las personas, inclusive nosotros, porque yo estaba llorando y en medio del devocional que se sentía la presencia del Espíritu Santo, y como mami decía, faltaba un peso para que... Santo. Sí, faltó un poquito para que quedamos como ahí, como que... Amén. Faltó algo. Entonces cuando yo veía, yo sentía que la presencia de Dios moverse, y a veces Dios a veces nos dice el corazón: y están afanados por lo que no vinieron. Santo. Y estamos preocupados por el que no dijo, por el que no actuó, por el que reaccionó frente a la lluvia. Y el Espíritu Santo ahí, la presencia de Dios estando ahí. Ahora Dios es tremendo. Dios en un día puede chasquear los dedos y llena lo que sea. Luego a mí hablaba algo y decía: ¿de qué sirve que llenemos el lugar si no hay una conversión y no hay un arrepentimiento? Entonces necesitamos nosotros primero ser llenos de la unción del Espíritu Santo para poder ir y convencer a otros con el poder de Dios. Pero si nosotros no entendemos que Dios habla y actúa distinto y nos quedamos parados en el criterio que vayamos a, inclusive nosotros, porque a veces ni siquiera es necesario esperar el criterio de otros, nosotros mismos somos lapidarios. Gloria a Dios. Esto para que no este mes y ya no volvamos. Somos lapidarios nosotros. Son tremendos. Y Dios siempre nos sorprende. Sí, aleluya. Siempre nos sorprende. Entonces Dios me hacía sentir: es necesario que me crean a mí lo que yo digo. Es necesario que miren mi reacción. Porque la reacción del hombre y la palabra del hombre, dice Proverbios 12:18, en el momento llegan a ser como golpes. El golpe duele. Y un golpe, la UFC, cuando le dan un golpe a otro contrincante, lo tiran a la lona. Y puede ser muy peleador y muy McGregor y todo, pero luego que le coloquen un golpe bien puesto, lo dejan ahí tirado y le toca al referee meterse porque queda inconsciente. Y donde dejen que el otro lo mate. Y hay personas, inclusive nosotros mismos, contra nosotros mismos, a veces nos podemos dar el criterio de decir: no sirvo para nada ya. Y esa palabra llega a ser tan fuerte que nos bloquea. Luego también dice Proverbios: pero hay golpes como de espada. Es decir, que a veces los criterios inclusive de nosotros pueden hasta matarnos a nosotros mismos. Las personas, y nosotros hemos estado en todo este proceso pasando eso, que a veces lo que las personas hablan se vuelve más importante que lo que Dios habla. La reacción de las personas se vuelve más determinante que la reacción de Dios. Y entonces, aleluya, dice Jeremías capítulo 17, versículo 5: maldito el hombre cuando su confianza se pone en el hombre. Es decir, estamos bajo maldición cuando Dios dice una cosa, pero yo me muevo por lo que dice alguien y repito, inclusive por lo que hasta yo mismo opino. Tengo que tener cuidado con eso. Predico mal, predico feo, no enseño la palabra como es, no canto como es, no toco como es,
Eso a veces nosotros mismos nos lapidamos. Y usted sabe también que los músicos, ustedes que tocan, a veces ni siquiera hacen la demás gente, porque la demás gente dice, uy, como hermoso que cantan. Pero yo sé lo que es el músico, y uno a veces se vaya adentro y no padre. Qué cosa tan inmunda. Y uno a veces le pregunta al público, y el público, no, yo me faltó 5 para el peso. O sea, 5 para que me vaya ya en Pentecostés. O sea, 5 y nos vamos de Pentecostés. Pero, y le pasa a uno de predicador. A veces uno da un mensaje, nos bajamos del altar como predicador y decimos, uy, qué mensaje tan hueso. Y la gente en el público está sorprendida porque Dios les habló, les ministró, Dios fluyó, le dio la palabra. Esa era la palabra que yo necesitaba. Y a veces Dios me hacía sentir es necesario que me crean a mí. Por eso el mensaje, Dios no es como los hombres. Dios no actúa como los hombres. Y quiero, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, el número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Luego San Juan capítulo 6 verso 35 al 37 dice, Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces necesitamos entender, aleluya, que Dios tiene un lenguaje, que Dios tiene una reacción distinta a la que los seres humanos tenemos. Y necesitamos empezar a depender de lo que Dios dice y no de lo que el hombre dice, incluyéndonos. Son terribles. Y necesitamos pedirle a Dios que Dios nos ayude con eso. Necesitamos pedirle a Dios que Dios nos ayude a nosotros primero con eso, porque el apóstol Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Ese día tuvo gracia, pero el día que se encontró a Marco, le dio otra cosa a Marco. Pedro era tremendo, porque Pedro es el hombre que dice, de lo que tengo te doy. Y el día que pudo dar gracia, dio gracia, pero el día que le tocó dar machete, le fue bajando la cabeza, sin ningún problema. Santo. Entonces, nosotros necesitamos pedirle a Dios que lo queremos realmente lo que son, porque no podemos dar fe si somos incrédulos. Sí, aleluya. No podemos nosotros pretender infundir fe y convicción en la gente si nosotros estamos como la gelatina. Sí, amén. Si yo me ponía en el corazón, necesitan creer lo que yo hablo. Necesitan mirar mi reacción. Necesitan ver cómo actuaría yo frente a los casos que vamos a vivir y no cómo actuaría la gente, porque la gente siempre va a tener un concepto. En algún momento van a tener razón en algo, en otro momento se van a equivocar, otro momento va a ser la envidia, otro momento van a ser instrumentos que Dios va a colocar. Cuando David iba subiendo el monte de los olivos, Dios colocó ahí un tipo familiar de Saúl que le tiraba piedras y lo insultaba. Y David mismo lo reconoció. Su soldado le dijo, déjame, voy y lo mato. Y David dijo, no, Dios lo puso para que me insultara. Y cuando David regresa, el mismo que lo insultó lo bendecía. ¿Sabes? Dios tiene que poner estas cosas. Y Dios me pone en el corazón, necesito que me crean a mí y que miren mi reacción y que miren cómo yo actúo, para que no dependan de lo que las personas, inclusive repito, a veces de lo que nosotros mismos hablamos. Miren lo que dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 7, versículo 36. Cuando un fariseo invita a Jesús a la casa a comer, bendito sea el nombre del Señor, y llega una mujer que dice el versículo, al capítulo 7, dice una mujer pecadora, lo que indica que era una prostituta. Se cree que era una prostituta porque en el pasaje dice, vino una mujer pecadora. Eso está en San Lucas capítulo 7. Y cuando vemos ese pasaje, vemos la diferencia de cómo habla Dios y cómo hablan los hombres. Cuando Simón el fariseo se quedó viendo a la mujer, dijo, si fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que le toca. Sí, amén. Es decir, Simón dijo, esta es una mujer a la que hay que despreciar porque es pecadora, ¿no? Los judíos eran altamente machistas y altamente elitistas. Y ellos, la santidad de ellos no la compartían con nadie. Los pecadores ellos los despreciaban terriblemente. De hecho a Jesús lo criticaban porque comía con publicanos y con pecadores, porque se suponía que los fariseos no se juntaban con la chumba.
Entonces, cuando Simón se queda viendo a la mujer, dice: esta es una prostituta, esta es una inmunda, esta es una impía. Y entonces Jesús, este no es Jesús, este ni siquiera es profeta, porque si fuera profeta no se dejaría tocar de esa cosa inmunda. Ahora la pregunta es: ¿dónde conoció Simón a esa mujer? ¿Cómo hizo Simón para saber que esa mujer era pecadora? En algún lado la conoció. Y no sabemos cómo, pero apenas llegó la identificó. Dijo: este sí sabía qué clase de mujer que la tenía. En algún lado la conoció. ¿Sí? Inmediatamente le dice a Jesús: usted no es profeta. Y comienza a despreciar a la mujer. Pero cuando vemos a Jesús, ahí en Lucas 7, vamos a mirarlo ahí rápidamente. En Lucas capítulo 7 vemos a un Jesús que, aleluya, al referirse a la mujer, tiene un concepto totalmente distinto de lo que tenía el hombre, de lo que tenía el fariseo. Ahora, ¿Jesús sabía que era pecadora? Sí. Jesús sabía que era pecador, inclusive la conocía más que Simón, porque era Dios. Él sabía quién es la mujer. Pero entonces, frente a los ojos de Simón, del fariseo, esa mujer era impía y despreciable. No debería ni siquiera acercarse a la mesa. Pero Jesús tiene otro lenguaje. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que nosotros vamos a tomar? Amén. ¿Cuál es el lenguaje que nosotros vamos a tomar? ¿Cuál es la voz que vamos a escuchar? Porque a veces nosotros mismos decimos: somos tan inmundos, somos tan inservibles, somos tan inútiles, yo no sirvo para nada, no creo que pueda hacer esto. Y Dios nos dice: pero yo lo llamé para que haga la tarea. Es un ejemplo típico en Moisés. Dios le dice: ven que te voy a llevar para que pases a mi pueblo, a la tierra de Canaán y por todo este desierto. Y Moisés dice: yo no sirvo porque yo no sé hablar. Y Dios dice: pero es que yo sé que usted no sabe hablar. Si yo sé que usted no sabe hablar, yo sé que usted está tajo, que usted se le traba la lengua. Pero para eso, ¿usted cree que yo no conozco a su hermano Aarón? Él habla muy bien. Entonces vamos a hacer un negocio. Yo voy a ser para usted Dios, usted va a ser mi profeta, y usted va a ser para Aarón Dios, y él va a ser tu profeta. O sea, Dios no se enredó con el problema que tenía Moisés, pero Moisés en algún momento pensó que él no podía hacer lo que Dios lo mandaba. Ahora, tuvo Dios que reprenderlo, porque usted entiende que Dios lo reprendió a través de la serpiente, porque la serpiente comenzó a perseguirlo, y dice la palabra que Moisés huía de la serpiente. Tocó decirle: Dios, cójala por la cola. Amén. Entonces, miren lo que vemos acá, lo que Dios nos dice. ¿Cuál es el lenguaje que vamos a escuchar? ¿Cuál es la reacción a la que nosotros le vamos a creer? Capítulo 7, versículo 36 empieza este pasaje: bendito sea el nombre del Señor. Llega la mujer, aleluya, y empieza a jugar con sus lágrimas los pies de Cristo. Y Dios le dice a Simón: Simón, ven, te voy a decir una cosa. Simón nunca le habló a Dios audiblemente, lo pensó. Y Dios, a pesar de que lo pensó, Jesucristo escuchó lo que estaba pensando, ¿verdad? Pero entonces Jesús le dice a Simón: ven, te voy a decir una cosa. Cuando yo entré, ¿me lavaste los pies? No, Señor. Cosa que es un insulto, porque era una falta de respeto. Cuando alguien llegaba a su casa y era de importancia, usted debía lavarle los pies al que llegaba. Y este fariseo invitó a Jesús al maestro, y le decía maestro de frente, pero por detrás le decía este tipo. Entonces Jesús le dice: ¿usted me lavó los pies? No, no me los lavó, ella me los está lavando desde que llegó. O sea, es decir, usted la está despreciando, pero entre usted y ella está haciendo lo correcto y usted no está haciendo lo correcto. O sea, Simón se consideraba que estaba en un nivel tan alto, y ahora Jesús viene y lo reprende y le dice: tú no estás haciendo lo que ella sí está haciendo. Usted no me lavó los pies, ella me está lavando los pies con lágrimas. Luego le dice en el verso 42, Jesús le pone un ejemplo, le dice: mira, había un tipo que le debía a un señor $100 millones, y otro le debía 100,000 pesos, y le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién cree que le va a amar más? Le dijo Simón: pues que le debía tanta plata, ¿verdad? $100 millones, era mucha plata. Dice el Señor: precisamente el que más peca, más ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, para el fariseo y para el ser humano, esa mujer era absolutamente impía. Para Cristo, esta mujer era una mujer que le iba a amar demasiado. Entonces, Dios tiene conceptos distintos. Lucas capítulo 4, 9, versículo 49. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo habla Dios? Lucas 9, 49. Pasa la historia, aleluya, de Juan. Y tengan en cuenta a Juan, el discípulo amado, el que se recostaba el pecho.
el que iba a vivir eternamente, el de las 3 epístolas, el que hablaba de hijitos míos, es decir, un hombre de Dios. Pero mire cómo habla y cómo habla Dios. Y ocurrió un suceso, aleluya, que iba Juan por el camino y se encontró a unos tipos que estaban echando fuera demonios. Dice la palabra en ese pasaje: echaban fuera demonios en tu nombre. Están dando quejas a Jesús. Y Juan le dice a Jesús: y se lo prohibimos. Amén. Entonces, 2 cosas van a pasar acá. San Lucas 9, ¿verdad que sí? Están ahí, ¿verdad? 49. Entonces Juan le dice al Señor: mira, te voy a contar algo. Encontramos a unos tipos que estaban echando fuera demonios y funcionaba, les iba bien. Luego echaban fuera los demonios en el nombre suyo, Señor Jesús. O sea, lo estaban haciendo correctamente. ¿Y usted qué hizo, Juan? Se lo prohibió. Rotundamente le quedó prohibido echar fuera demonios. Amén, aleluya. ¿De dónde Juan se adueñó de esa autoridad? A ver. O sea, ¿de dónde salió Juan dueño de la autoridad de que usted sí puede echar demonios y usted no? Y luego el Señor Jesucristo le dice: bueno, ¿y por qué se lo prohibió? Y la respuesta, ¿cuál fue? Porque no andaba con nosotros. Entonces, para Juan, había unas personas que echaban fuera demonios, que eran acertados, luego que lo hacían en el nombre de Jesucristo, de la forma correcta, pero como no andaban afiliados al grupo que él estaba afiliado, para Juan no servían. Y entonces para Juan era prohibido para ellos, no deberían hacerlo. Entonces Juan le llega al Señor Jesucristo y le dice: mira, hice bien. Y el Señor Jesucristo le dice: no, así no es la cosa. Porque el Señor Jesucristo va y ¿qué le contesta? No se lo prohíbas. Es decir, tenían el permiso de Dios. Amén. Esa autoridad de prohibir no le pertenece a los hombres, le pertenece a Dios. Esa autoridad de la que se adueñó Juan. Usted se imagina a esos pobres que echaron fuera el demonio. Yo no sé cómo le habrá pasado, pero yo me imagino que se quedaron sorprendidos, porque Juan es un discípulo que viene desde Juan andaba también cercano a Juan el Bautista, ¿verdad? Viene de un poco de esa conexión. Es alguien que viene de experiencia, entonces lo que él dijera tenía peso. Pero luego cuando vienen de Jesucristo, Jesucristo descarta y desvirtúa todo el concepto de Juan. Absolutamente todo. Lo desbarata por completo. Le dice: lo que usted hizo de prohibirlos, no se lo prohíba. ¿Con qué autoridad usted prohíbe? Si es que la autoridad la tengo yo. Es decir, los seres humanos no tienen autoridad para prohibir si Dios no prohíbe primero. Los seres humanos no, la autoridad de los seres humanos, que cuando hablan para permitir o no permitir, no es posible, porque la autoridad está en las manos de Dios. Pero a veces nosotros le creemos más lo que digan los hombres que lo que diga Dios. Y luego Dios le dice, versículo del 49 en adelante: no se lo prohíbas. El que no está contra nosotros. Entonces para Juan esos eran enemigos. Pero Jesús le está diciendo: pero ellos no están contra nosotros. ¿Qué quiere decir? No son enemigos. Amén, aleluya. Si no son enemigos, se volvieron amigos. Y ahí mismo lo va a decir: porque si no son contra nosotros, ¿qué dice? Por nosotros están. Es decir, los apruebo. Entonces, donde Juan desaprobó, Jesús aprobó. El problema es nosotros a quién le ponemos atención. Luego mire Lucas 9:53, otra vez aparece Juanito, ¿verdad? Otra vez Juan, esta vez ya se cargó a otro. Entonces, allá encontramos a Juan hablando, aquí encontramos a Juan con una reacción distinta. Dios reacciona distinto frente a las circunstancias que vamos a vivir. ¿Cuál es la reacción acá? Se fueron donde los samaritanos a predicar la palabra a una aldea de Samaria, no los recibieron, y ahí dice el pasaje, lo vamos a leer en la casa si quieren lo leen. Dice: porque parecía que iban para Jerusalén. Entonces, cuando usted lee la palabra, nos acordamos que los samaritanos no adoraban en Jerusalén. ¿Se acuerdan de la pelea de Jesús y de la discusión de Jesús y la samaritana? Entonces la samaritana dice: no, que nosotros tenemos que adorar acá, y ustedes dicen que allá. Y aquí pasa algo, que Juan y Jacobo van a predicar la palabra a una ciudad de Samaria, una aldea de Samaria, y como tenían pinta de que iban a adorar a Jerusalén, los samaritanos los rechazaron. No le aceptamos el mensaje. Entonces, ¿cuál es la reacción de Juan? Se enojaron, se frustraron, y frente a la frustración le dijeron al Señor: Señor, ¿podemos pedir fuego del cielo y consumirlos? Que los consuman. ¿Podemos? ¿Por qué? Porque estos miserables no nos recibieron. Pero ellos no preguntaron
Miren la diferencia, porque a esta gente le pusieron oposición y la reacción de ellos fue: estos merecen candela. La reacción de ellos es: quemémoslos, matémoslos. Pero cuando Jesús ve y habla con la mujer samaritana, a Jesús también la mujer samaritana le puso su cuento. No, que ustedes dicen que allá y nosotros que acá, y que cómo usted me va a pedir agua a mí. Pero la reacción de Jesucristo es completamente distinta, y el Señor Jesucristo se la ganó para el reino de los cielos. Ahora, cuando Juan, otra vez está Juan metido en este cuento, y quiero repetir algo: Juan era un discípulo tremendo, era el discípulo amado. Es el hombre que va a escribir el Evangelio, va a escribir 3 cartas. Es el hombre que se recuesta al pecho de Jesucristo. Es el hombre que persigue a Pedro y a Jesucristo, y de quien se regó el cuento que iba a vivir eternamente. Es el hombre que escribió Apocalipsis. O sea, está en un nivel. Sin embargo, vemos a un Juan que, a pesar de que estaba muy conectado con Jesucristo, vemos que en muchas de las ocasiones su concepto, su apreciación, su reacción no era de acuerdo a lo que Dios hablaba y a lo que Dios reaccionó. Y entonces hay un problema, porque si Juan, con esa autoridad, tiene apreciaciones y tiene forma de hablar y tiene reacciones tan fuertes, a muchos podría confundirlos, inclusive a nosotros. Si nos aparece un tipo con el perfil de Juan, un evangelio, 3 cartas, un libro de revelaciones en la isla de Patmos, y nos dice: le prohíbo echar fuera demonios, y usted está echándolo en el nombre de Jesús, Dios lo está respaldando, Dios le está dando. Usted dice: si me lo prohibió Juan, tiene que ser cierto. Este es un tipo que tiene un nivel altísimo, un tipo que es tremendo. Entonces, si Juan me lo prohíbe, entonces tiene que tener razón. Tengamos cuidado, porque puede ser la persona a la que Dios haya usado demasiado, pero si Dios ya nos dijo que va con nosotros, no importa lo que ninguna otra persona diga, porque si Dios es por nosotros, no importa quién venga contra nosotros. Ahí donde Dios me hablaba al corazón, y inclusive no me hablaba, y decía: necesitan definirse a quién le van a creer, porque las personas van a hablar. Por ejemplo, cuando Dios se revela a José acerca del problema con María, que María de repente en la ciudad, en el pueblo o en el barrio, apareció embarazada. Sí, amén. Y no se habían consumado el matrimonio. De hecho, José estaba por allá en el año en que tenía que preparar la casa, y llega y encuentra a María embarazada. ¿Y qué problema? Porque José la amaba. Entonces dice que José intentó irse encubiertamente. Es decir, José, ¿qué intentó? Intentó escaparse para que la gente le echara la culpa a él y dijeran: ay, pobrecita María, este desgraciado la embarazó y la abandonó, porque José la amaba. Entonces José lo que estaba buscando era que toda la culpa se la echaran a él y María quedara libre, porque si no la apedreaban, la mataban. Entonces José la amaba, y entonces por eso esa noche planeó irse, hasta que se le apareció Dios y le dijo: no, el ángel. Le dijo: no, mira, lo que hay en el vientre de ella es del Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Y le explicó, y le explicó el tema, y le dijo todo: mira, pasa esto, va a ser el Salvador, pasó esto, ocurrió esto, esa mujer es fantástica, no temas recibirla, es tu esposa, no te ha engañado, etc. Pero esa historia y esa conversación entre José y el ángel, en esa conversación no estuvo el barrio. Los del barrio no estuvieron en la conversación, solo estuvo José y el ángel fuerte. Entonces, como José estuvo en la conversación, José sabía lo que había en el vientre de María. Pero cuando José la recibe, entiende que es el Hijo de Dios. Inclusive fue tanto el temor y el respeto que dice que no la conoció hasta que nació Jesús. Es decir, José no tuvo intimidad con María hasta que Jesús nació, porque entendió el tema a la profundidad, y entonces lo tuvo claro. Pero ¿cuál era la opinión de los del barrio? Los que no estuvieron en la conversación con el ángel, los que no sabían las características de lo que había en el vientre de María, ellos se quedaron con la idea del barrio: esta muchacha no es sinvergüenza. Porque a Jesús le decían: usted es un hijo de fornicación. Así llamaban a Jesús, hijo de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo? Su mamá una cualquiera. Si es que yo la vi pipona. Yo la vi cuando estaba flaquita, y como a los 4 meses, vean, yo la vi. Y la pregunta es: ¿la vieron embarazada? Sí. ¿Se da cuenta? Yo vivía al lado de la casa.
Y yo la veía antes callar cuando llegó el muchacho que muy decente, muy honrado y que tal, y la barriguita planito. A los 4, es que yo sí me la sé. Porque a los 4 meses le sale esa barriga. Y yo no sé si de pronto a María le dio barriga de esas que embarazadas que usaban unos dedos sin menos. Hay mujeres que son bendecidas que eso la barriga casi ni se les nota. Yo parece que van a tener como 9 hijos. ¿Sí? Y hay mujeres que a los 8 meses no les nota que están embarazadas. Hay mujeres que a los 15 días ya andan. ¿Verdad? Entonces de pronto María quizás si fuera de esas. Y había en el barrio una vez que yo la vi, yo la conocí. Ahora, si usted le pregunta a los del barrio, ¿la vieron? Sí, la vieron embarazada. O sea, oficialmente, aparentemente tenían razón. ¿Sí? Pero ellos no estuvieron en la conversación donde Dios estuvo. Ellos no estuvieron en la conversación que tuvo Dios con María. No estuvieron en la conversación que tuvo Dios con José. Y entonces ellos opinaban, ellos hablaban, ellos tenían criterios, pero no sabían lo que Dios estaba haciendo. Ahora ahí está el problema, porque a Jesús le decían: usted es un hijo de fornicación, su mamá es fornicaria, usted es producto del pecado, usted no puede ser el Mesías. ¿Cómo iba a ser el Mesías si venía del pecado de la mamá? No, era imposible. Entonces, si Jesús, pongámoslo en conceptos humanos, no está convencido de la palabra, y viene una vecina de María cuando María era soltera y le cuenta la historia, dice: no, mamá, usted era tremenda, yo no puedo ser el Mesías, porque es que yo no puedo ser el Mesías cuando usted era así. Y se come el cuento, y entonces no va a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. La gente no sabe lo que Dios nos habló a nosotros. La gente no sabe lo que Dios sembró en el corazón de nosotros. La gente no sabe la carga que Dios colocó en el corazón de nosotros. A veces la gente habla y no entiende lo que Dios puso en nosotros, no lo puso en ellos. Lo que Dios va a hacer con nosotros no lo va a hacer con otros, no porque seamos mejores, sino porque Dios va a hacer algo con nosotros, algo con usted y conmigo. Pero no, Dios no le va a andar diciendo: bueno, me toca explicarle, venga, es que yo llamé a ellos porque lo voy a explicar, pero tiene que explicarle también a los de la cuadra. Bueno, tráigalos y le voy a explicar. No puede Dios ponerse a hacer eso. Porque entonces puede explicarle a todo el mundo. Entonces Dios necesita mejor, en vez de poder explicar a todo el mundo que Dios no lo va a hacer, es que nosotros le creamos lo que Él dice, lo que Él habla, como Él reacciona, y no dependamos de la reacción de la gente, porque Dios no es como los hombres. Entonces, aleluya, Juan y Jacobo dicen: los quemamos, Señor, merecen que los quememos, que los destruyamos. Y Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. Tú no sabes. Yo no vine a perder a esos samaritanos, yo vine a ganarme a los samaritanos. O sea, Juan y Jacobo dijeron: estos samaritanos no merecen, sino que los quememos. Jesús dijo: yo no vine a perderlos, yo vine a ganarlos. Se ganó la samaritana, se ganó la samaritana. Y con una samaritana fue y se ganó a toda esa gente y le dijo: ahora sí me entienden, miren los campos. Porque Jesús estaba en una parte alta, y cuando la mujer conversa a toda esa multitud, una mujer samaritana convenció a la multitud. Mire que cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace en un momento. Y luego Dios estaba en una parte alta, y como aquellos entonces, usted sabe la característica de ponerse ese trapo blanco en la cabeza para que el sol no lo matara, y vienen subiendo. Entonces Jesús le dice: miren, ya están los campos blancos para la siembra. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: toda esa gente es la que yo voy a... Entonces, miren que Jesús habla, que Dios habla diferente a los hombres. Dios reacciona distinto a los hombres. Por ejemplo, la reacción de la mujer pecadora, la que encuentra en el acto mismo del adulterio, la reacción de Jesús fue distinta a la reacción de los hombres. Ahora, no que Jesús le aprobara el pecado, nunca le aprobó el pecado, sino que reaccionó hacia ella diferente a como reaccionaron las personas. Mira, las personas le querían echar piedra y matarla porque estaba en la ley. Estaba en la ley, debían matarla. Debían apedrearla, era justificable lo que legalmente debían hacer eso. Pero entonces, miren cómo reacciona la gente a querer aplicarle la ley a ellos, a otros. Este es el problema, que las personas van a querer aplicarle la ley a otros. Entonces, estaban todos con la piedra, y Jesús les dice: que de ustedes esté libre de pecado, dele, lance la primera.
dice que desde el más viejo hasta el más joven salieron. Amén, amén. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que le iban a cumplir la ley a la señora y ellos ya se habían ganado cuántas lapidades. Pero se le habían hecho ¿qué? Los bobos. Pero entonces aquí encontramos a un Jesús que dice: ustedes les gusta aplicarle la ley al otro. Amén. Y nosotros los seres humanos somos así. Digan, nosotros somos así. Somos así. No, es que son otros desgraciados que nosotros a veces somos miserables. A veces nuestra actitud es similar. Le queremos aplicar la ley al otro. ¿Qué tal? Que la falda no le llega hasta donde yo quiero, y como no llega hasta la falda y la lengua mía más larga que la falda, entonces yo le aplico la ley allá, pero cuando me toca a mí, suave, porque si el error lo comete de allá, le pongo el hacha a la raíz del árbol. Pero fui yo, no, es que fue que ¿sí ven? Es que no, sí, era justo que yo me comportara así. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jesús? Jesús: yo no te condeno. No le aprobó el pecado, pero yo no te voy a condenar, yo no te voy a lanzar piedras, yo no te voy a hacer cumplir la ley como intentaron cumplir lo otro. Y eso que yo sí puedo lanzarte piedras. Entonces Jesús y Dios no es como los hombres. Pero ¿cuál es el meollo del asunto y de lo que yo quería hablar esta tarde? Necesitamos convencernos de eso. Necesitamos convencernos nosotros primero. Nosotros primero de eso. Necesitamos convencernos de esto, porque Dios va a traer gente a la que Dios nos va a poner a predicarle y a tratar con gente que nos va a probar nuestra fe. Amén. Dios nos va a probar nuestro amor, porque el problema de Éfeso es que Éfeso tenía una doctrina pero maravillosa, pero el amor de Éfeso era terriblemente malo. Terriblemente malo. A Éfeso se le olvidó de dónde arrancó, dónde había empezado. Y como ya tenía trabajo, doctrina y forma, entonces ya no tenía verdadero amor, aunque hablaba de amor. Y entonces necesitamos entender que Dios nos va a probar con personas que van a probar nuestro verdadero amor. Amén. Termino cómo actúa Dios diferente a los hombres. Entonces Mateo 9:20 me habla de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años? Como 12, 18, 12, impura físicamente, ¿verdad? Impura. Entonces una mujer con flujo de sangre constante era un problema, una enfermedad para ella, pero ahora legalmente era una mujer impura. Era una mujer que no podía tener acceso a estaba rechazada, no podía acercarse a la familia, no podía acercarse a la sinagoga, no podía ir al templo. Cuidadito, iba a tocar a un hombre, no podía tocar a un hombre, porque el problema es que ella era inmunda, y si tocaba a un hombre, lo dejaba inmundo. Entonces, si esta mujer tocaba a un hombre, al tipo le tocaba también ir a esconderse. Aquí me excuso, porque no estoy claro si era un día o los 7 días. El hombre que ella tocaba también. Ok, entonces, bueno, no estoy seguro en esa parte, pero imagínese usted ese enojo, que llegue una señora de estas y ahí de alegre lo toque, y entonces legalmente usted le toca ir a hacerse 7 días de cuarentena. Y que usted tenga por ahí un negocio entre manos, que tiene que salir a la mañana a firmarlo, que tiene que hacer un negocio, que si no va mañana se le cae el negocio y viene esta señora y lo toca y lo dejó inmundo y le toca a usted meterse 7 días. Entonces, que eso no se podía hacer. Amén. O sea, la situación era complicada para esta señora. Ahora, no solamente tenía el problema físico de la salud, sino que estaba excluida del todo, porque si tocaba a alguien o algo, lo volvía inmundo. Era como si fuera una enfermedad incurable. Tenía que estar encerrada esta señora. Pero dice la palabra de ella que fue y tocó a Jesús. Es más, yo me imagino que esta señora tocó un curvo de gente, porque dice la palabra que Jesús estaba apretado en tanta gente, y ahí estaba. Usted se imagina donde Pedro agarra a esta pobre abuela, la mata, porque Pedro dijo: de lo que tengo te doy. Si ese día le pegó, yo miro ese pasaje y Pedro le habló feo a Jesús, ¿no? porque Jesús dice: alguien me ha tocado, y Pedro le dice: pues a ver, la multitud te aprieta y tú dices: alguien me ha tocado. A ver, Señor, no me pongan esas, ¿sí? Que Jesús es misericordioso, hermano. Si no es de Pedro, yo no sé cómo era que tenía dientes, hermano.
Pero Pedro le dice, Señora, ¿por qué te aprendes y dices que me ha tocado? Pues, oye, todo el mundo le está tocando. Eso dice, no, usted me entiende, no, usted dice como siempre, Pedro. Alguien me tocó porque de mí salió poder. Bueno, esta mujer tuvo que haber tocado muchos más tipos. Que significaba que esa mujer o salía sana y salía con la gracia de Dios, o salía muerta. Porque es que lo que estaba haciendo era un desastre. Dice la palabra que apretaban a Jesús y esa señora se buscó la manera de meterse y dice la palabra que tocó el borde del manto, lo que me indica que ya llegó casi al piso y arrastrándose, porque ya no alcanzaba a llegar ante Jesús. Y lo último que yo me imagino que alcanzó tirada en el piso, a causa también de que no tenía fuerza para caminar, fue como estirar la mano y agarrar allá los pelos que colgaban de la túnica del maestro y recibió sanidad. Entonces, legalmente, donde la agarre la mano, y si la agarra el ministro de Pedro, la acaba por completo, y tenía autoridad para hacerlo legalmente. Legalmente la acaba y la desbarata. Pero cuando Jesús entiende que esta mujer estaba inmunda, la reacción de Jesucristo fue otra. Versículo 22 le dice: mujer, ten ánimo. Mire, donde la gente, en las circunstancias en las que la gente y nosotros mismos actuaríamos terrible y actuaríamos fuertemente, Jesús actúa distinto. Dios va a actuar distinto. Gloria a Dios. Nosotros mismos, a veces cuando nosotros nos enseñaron que cuando nosotros, y esto me gustó, lo escuché qué día, se me llamó la atención porque es que es de nosotros. Nos enseñaron que cuando usted se equivoque, usted es tan inmundo que ni para qué se le arrima a Dios. Cuando usted comete un error, usted es peor que el publicano. Se propició a mi pecador y ni levante la cara, porque es que usted es un gusano miserable que falló. Entonces ni siquiera se le arrime a Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice: cuando usted falle, cuando usted se equivoque, abogado tenemos para con el Padre. O sea, a veces los seres humanos inventemos e introducimos cosas que en vez de arrimar la gente a Dios, la ponemos lejos de Dios. Y le ponemos a la gente cargas que no puede llevar, porque le decimos: el día que usted se equivoque, lo va a cargar el diablo. ¿Cuál es el problema? Si cuando usted lo sentencia de que el día que usted peque, el día que usted se equivoque, lo va a cargar el diablo, entonces a todo el mundo nos cargó el diablo. Porque el único que no pecó se llama Jesucristo. De resto, pare de contar todo el que usted vea, entonces tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Ahora, Dios actuó distinto cuando hasta legalmente esta mujer era para apedrear. Entonces, puede que inclusive con razones, inclusive con justificaciones, el actuar hacia usted y hacia mí tendría que ser duro de parte de los hombres, pero Dios actúa distinto. Ahora está el asunto: ¿cuál actitud es la que a mí me interesa tener en cuenta? ¿La de Dios o la de los hombres? Pero lo sabemos. Ahora vuelvo y repito, lo que Dios me pone en el corazón es: necesito que ustedes lo vivan. Necesito que ustedes caminen por eso. Porque cuando nos ponemos a servirle a un Dios santo, a un Dios que vive en la santidad absoluta, cuando los instrumentos que usa son instrumentos tan desechables como la olla rota a la que le metieron plata, bendito sea el nombre del Señor, si nos quedamos mirando el concepto humano, no vamos a servir nunca. No vamos a calificar jamás, por más que nos esforcemos. Así nos saquemos los dos ojos y nos volvamos invidentes. No vamos a servir. Necesitamos creer a lo que Dios dice. Terminó diciendo San Lucas capítulo 5 verso 12: un hombre lleno de lepra, dice la palabra, lleno de lepra. Este caso de este tipo con lepra es un caso extremo. Era un tipo que la Biblia habla, dice un hombre lleno de lepra, Lucas 5:12, lleno de lepra. Lo que la Biblia que está tratando de decir es que el caso de este hombre era extremo de lepra, absolutamente terrible. La situación de este tipo estaba ya terminal completamente. Era no solamente afectaba a su persona como tal, sino que ya era un peligro para la gente. Era un peligro para la gente. Este tipo no podía estar en la ciudad, no podía estar en los caminos, no podía estar cerca de la gente. A este tipo no se le podía permitir arrimársele a nadie. Pero en uno de esos arranques
¿verdad? Que a veces tenemos los seres humanos, de desesperación, se dio cuenta de que ya no había nada. Dijo, bueno, igual ya me voy a morir, estoy terrible, no hay cura para mí, no me le puedo acercar a nadie para que me dé nada, voy a morir. Y vio que viene Jesucristo y dice, pues vamos a entrarle, si me matan, ¿qué? Igual me voy a morir. No, entonces no importa, ya me matan. Y se atrevió, dice la palabra, y se fue hasta donde estaba Jesús. Y se arrodilló y le dijo, si quieres, puedes sanar. Ahora, el problema de esto es que no podía hacer eso, no podía haber entrado al pueblo, porque puso a todo el mundo en riesgo. Nosotros en este momento lo entendemos, es como si alguien con COVID, certificado, con COVID, llegara aquí sin tapabocas y empezara a saludarnos a todos. Todos nosotros, algunos de nosotros tuvimos síntomas de COVID en algún momento, ¿verdad que sí, hermano Juancho? Pasó una crisis fuerte. Pero imagínense en los días en los que usted estaba así grave con esa infección, que llegara aquí y lo encontrara la policía aquí saludándonos a todos sin tapabocas y con esa tos. Primero al nené lo ponen allá y luego a nosotros nos agarran y dicen se les acabó el culto. Todo el mundo encerrado, en cuarentena. O sea, la cosa era así de grave. Este tipo estaba así de grave. Entonces la reacción de la gente y el actuar de la gente hubiera sido así de agresivo. Pero ¿cuál fue el actuar de Jesucristo frente al caso? Dice la palabra que extendió la mano. Extender la mano es sinónimo de ayuda. No solamente le brindó ayuda, dice la palabra que lo tocó. Lo que no se podía hacer. Jesucristo lo tocó. La lepra se le fue, lo sanó. Y le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Vemos a un Dios que delante de una persona, ante la cual la reacción el actuar de la gente hubiera sido matarlo, apedrearlo, correrlo, decirle qué persona tan, ¿cómo le diríamos? Tan inconsciente. ¿Cómo va a ser usted inconsciente de arriesgar a mis hijos? De pronto alguien iba con niños. ¿Cómo va a ser inconsciente de arriesgar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué tipo para terrible? Este tipo es un miserable. ¿Cómo va a venir a ponerlo de esa manera? Ese era el actuar de la gente. Ahora vemos cuál es el actuar de Jesús. Le dijo, ven. Lo tocó, le extendió la mano, lo sanó, le dijo, quiero que vayas y te muestres al sacerdote para que presentes tu ofrenda, porque ya fuiste sanado de la lepra. Donde la gente actuaría de forma crítica y negativa, Dios va a actuar de una manera distinta. Amén. Gloria a Dios. ¿A quién le vamos a creer? A Dios. ¿A quién vamos a oír? ¿Cuál reacción nos va a impulsar? Porque si nosotros dejamos que la reacción de la gente sea la que nos mueva, nos van a detener, nos van a deprimir, nos van a llevar a un punto donde quizás no nos detengan, nos van a llevar a un punto donde inclusive nos amarren las manos, donde se para alguien y diga como Juan, le queda prohibido echar fuera demonios. Pero Juan el que lo está diciendo, o sea que el tipo entonces, si me lo prohíbe Juan, bueno, me toca echarlo, no puedo. Juan fue y dijo, o sea, ahí está el asunto. Si usted y yo empezamos a creerle a Dios, entonces el lenguaje de Dios siempre va a ser distinto, inclusive el lenguaje de nosotros. Amén. Gloria. Inclusive el lenguaje de nosotros, porque donde nosotros no veamos nada, Dios va a ver algo. Porque donde nosotros no veamos nada, Dios va a ver algo. Recuerden, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Vuelvo y pongo el mismo ejemplo. Nosotros estamos a esta altura y nuestros ojos van a ver hasta ahí, hasta la pared, pero el GPS de Dios está arriba. Es decir, yo tengo aquí un estorbo, una pared que no me deja avanzar. Nosotros estamos orando, Señor, ¿dónde? No vemos el templo. Dios ya vio el lugar donde va a establecer el templo. Él está arriba, Él ya lo vio geográficamente, ya nos vio a nosotros ubicados ahí. Y entonces si nosotros empezamos a caminar por lo que inclusive opinemos nosotros, nos vamos a desbaratar. Nos vamos a desgastar las energías en una cosa terrible. Y eso es lo que Dios quería transmitir en la palabra. Necesito que antes de que esperen que otros crean en mí, necesito que empiecen a creerme a mí. Yo no sé si me estoy dando a entender, o Dios está llegando al punto que quiere llegar en esta palabra.
Y yo creo que la palabra es propicia porque nos dejó a nosotros nada más. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dejó a nosotros exclusivamente porque Dios dijo: vayan y suban al lugar alto hasta que sean revestidos de poder, y entonces sí me serán testigos. Porque necesitamos nosotros entender a Dios, o entenderlo o no, recibir esa unción para salir a transmitirla. Porque si yo voy a transmitir incredulidad, vamos a transmitir que no sabemos, sí, no, de pronto, eso es lo que vamos a transmitir. Recuerde, de lo que tengo te doy. Si usted transmite miedo, pánico, incredulidad, tembladera, no sabemos, ¿no? ¿Qué hago? Entonces eso es lo que vamos a transmitirle a la gente. Santo. Y lo que Dios me ponía en el corazón, me dice: usted no puede transmitir incredulidad. Gloria a Dios. No puede transmitir inconsistencia. No puede transmitir estados de ánimo que hoy están que echan candela y mañana están como Elías en el desierto. Y nos está pasando tirado en la cama, Señor, porque no permite que hoy ocurra el rapto en la iglesia, o que yo muera aquí, muera un paro cardíaco y que quede estirado. Ya, mátame, Señor, no me torture más. Y el Señor nos echa otro domingo más al culto. Entonces, ahí está el asunto. Dios dice: necesito, y hermano, y de verdad, eso es lo que Dios me ponía en el corazón. Necesito que me escuchen a mí, que los mueva mi reacción. Estoy hablando de Dios. Necesito que los mueva mi forma de actuar y no la de los hombres. Porque Dios no es como los hombres. Porque Dios no habla como los hombres. Porque Dios no reacciona como los hombres. Porque Dios no va a actuar como los hombres. Porque Dios no va a usar a los que los hombres usarían. Dios va a usar a los que justamente no usarían los hombres. Lo dijo en Corintios: de lo vil y menospreciado escogimos. Se lo dijo a los hebreos, se lo dijo a los israelitas: lo voy a provocar a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Y Dios lo está haciendo. Dios lo hizo y Dios lo puede hacer con nosotros. Pongamos sobre nuestros pies en este altar. No se queda ese demasiado. Inclusive ni siquiera es por lo que la gente dice, por lo que nosotros decimos a veces. Por lo que a veces decimos en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestra sala, en nuestra habitación. El Señor dice: ¿cómo quiere que traiga gente? Me ponía en el corazón esta semana. Me decía: estás transmitiendo lo que yo quiero que transmitas, ¿verdad? Restauración. Vas a restaurar, de verdad vas a dar vida. La pregunta para usted y para mí es: ¿qué tenemos para dar? Una de las cosas claras es que Dios nos llamó. Dios nos escogió desde antes de que fuésemos concebidos. Algo claro es que tenemos llamado, que tenemos carga. Dios nos colocó una carga que no entendemos ni por qué, ni cómo, a qué horas terminé yo metido en eso. No entiendo yo por qué, a pesar de que muchas veces hemos dicho: renunciemos, vamos a otra parte, no podemos. Siempre el Señor vuelve y nos coloca en el mismo lugar. Y el Señor me decía: los llamé, pero necesito que me escuchen a mí. Y Dios, cuando yo oraba esta semana, me decía: necesito que inclusive dejes de escucharte a ti mismo a veces. Que inclusive dejes de oír tu propia voz a veces, incrédula, derrotista, con una ausencia de fe. Dios me decía: están orando para que pase algo,
porque están dependiendo de sus presupuestos, porque están dependiendo de lo que ustedes tienen planeado. El Señor decía: no es por ahí que voy a actuar. Necesitamos entender que Dios no es como los hombres, que Dios no hablaría como nosotros hablamos, que una iglesia a la que le dijeron desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, Dios le dijo: te amo. Me produce celos, no te quiero compartir con nadie. Ven, arrepiéntate y te pondré en el templo de mi Padre y te haré columna. Al que venciere como yo he vencido, te llamo a que seas vencedor. Pero muchas veces nosotros mismos hablamos: miserable, pobre, ciego, desnudo. Y Dios está diciendo: óyeme lo que yo te digo, te estoy llamando para que seas vencedor como yo he vencido. Si entiendes, te sentarás a mi lado y el Señor. No podemos depender de la palabra de nosotros mismos, porque a veces nuestras palabras son como golpes de espada que son tan agresivos y tan fuertes que a veces hasta nos hieren con heridas tan profundas. No sirvo, no me sale, no tengo unción, no tengo respaldo, no me funciona nada, y nos herimos y nos apuñalamos todo el tiempo, y nos herimos y no nos cansamos de herirnos, y venimos a la casa, aleluya, y venimos a este lugar y el Espíritu Santo se mueve y Dios nos visita, su gloria nos visita. Nos abraza y nos dice: te das cuenta que si estoy contigo. Pero salimos y seguimos hiriéndonos, y seguimos flagelándonos, y seguimos cortándonos, y seguimos tratando de matar eso que Dios le da vida todos los días. El Señor dice: ¿cómo vas a intentar darle vida a otro si todo el tiempo te estás hiriendo? Golpes de espada. Muchas veces ni siquiera los golpes fuertes vienen de afuera. Dios me decía: a veces las heridas profundas te las